que es gente que está reclamando algo elemental, su derecho a trabajar, su derecho a tener una fuente de ingresos, su derecho a darle a su familia una vida digna. La verdad no sé por dónde empezar a hablar de este tema, porque es un tema trascendente, porque ha habido mucha fake news, como dicen los gringos al respecto, mucha desinformación. Pero es un asunto trascendente, y no estoy exagerando cuando digo para la vida nacional. El principal patrimonio del Perú, sin ninguna duda, es su riqueza minera. Y el Perú tiene un sistema según el cual el dueño del subsuelo, constitucionalmente, es el Estado. Pero el Estado le entrega en concesión a privados los derechos sobre ese subsuelo. Y lamentablemente el sistema a través del cual se han otorgado las concesiones en el Perú en las últimas décadas no ha sido el mejor. Porque no ha tomado en cuenta, por ejemplo, el derecho que podría atribuirse sobre lo que hay en el subsuelo a quienes viven encima. Y ese ha sido el origen de los enormes conflictos que hemos tenido a lo largo de los últimos tiempos y seguimos teniendo entre un Estado que le entrega la explotación del subsuelo a un tercero y resulta que encima vive gente hace 600 años y que no tienen ningún derecho sobre lo que hay ahí abajo. Entonces, las cosas sin ninguna duda pudieron hacerse de otra manera. Pero ha ocurrido otro fenómeno también. El Estado ha entregado en total 19 millones de hectáreas del Perú en concesiones, que al final la inmensa mayoría de ellas están en manos, exagerando, de 40, ya 50 familias o empresas. Pero hay en el Perú miles de mineros artesanales que incluso existían en muchos casos antes de que se otorgaran estas concesiones. Hay explotaciones mineras en el Perú desde la época de la colonia. Y cuando hubo la guerra de la independencia, esto se desmadró y prácticamente toda la explotación minera del Perú era lo que hoy llamaríamos minería informal. Era pequeña minería artesanal. Entonces, hoy estamos enfrentados a un problema muy serio. Necesitamos sacar todo el mineral que sea posible del subsuelo. Y necesitamos hacerlo usando métodos modernos, respetando el medio ambiente. Necesitamos hacerlo respetando derechos laborales, necesitamos hacerlo cumpliendo con las obligaciones tributarias que supongan que la explotación de ese mineral no solamente beneficia a quienes lo explotan, sino al Estado y a partir de esto a todos los peruanos. Y esto es lo que nos enfrenta y nos ha enfrentado todos estos últimos años al problema de la formalización de quienes realizan la actividad minera o realizaban la actividad minera de manera informal, donde hay, por supuesto, extremos, donde hay gente que está depredando, usando químicos que no deberían usarse y que están contaminando el ambiente y los ríos, sobre todo en algunas zonas de la Amazonía. Pero no es la situación de la inmensa mayoría de mineros informales. Y con esa convicción fue que hace más de 12 años se creó un sistema que se llama el REINFO, el Registro de Formalización, que suponía que si tú eras informal te inscribías en ese registro te legalizaba para seguir realizando tu actividad e iniciabas un proceso que debería terminar en que te convertías en formal de una manera plena. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 12 años? Nos hemos gastado 800 millones de dólares, se han inscrito entre 85,000 y 90,000 pequeñas empresas y pequeñas operaciones mineras en el REINFO y se han formalizado 2,000. El proceso ha sido claramente un fracaso, pero no un fracaso porque los mineros informales no tuvieran la voluntad de formalizarse, ha sido un fracaso del Estado peruano, que ha sido incapaz de lograr que este proceso avance y pese a ello, gracias a la existencia del papelito del REINFO, en el Perú hay miles de mineros que extraen mineral comprando sus insumos legalmente y pagando y todo con factura, realizan una operación donde en muchos casos, no en todos, pero en muchos se respetan los derechos laborales. Solo una empresa en Carabalí, Calpa,
tiene 4.000 trabajadores en planilla. 4.000. Y es una empresa de Reinfo. Y se ha logrado que este mineral que se extrae sea vendido a las plantas de manera legal con factura, con intervención de la SUNAT en todo el proceso. Pero evidentemente eso no es suficiente y eso no resuelve ni de lejos el problema. Lo que necesitamos es resolverlo y resolverlo de una vez por todas. Pero ¿cuál es el problema al que estamos enfrentados y el que la gente no termina de entender? Que hay 500.000 de personas, y me quedo corto en la cifra, trabajando en este momento protegido por el Reinfo. 500.000 de peruanos. Una familia promedio en el Perú son 4 personas. Estamos hablando de 2 millones de peruanos que viven directamente esta actividad. Y hay más gente que viven directamente, ¿eh? Los que transportan, los que proveen, los que benefician. Es decir, hay muchísima más gente incorporada a esta actividad. Pero estamos hablando de los que están trabajando en la explotación minera de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Reinfo vence el 31 de diciembre de este año. Y eso significa que el derecho a usar este papel de Reinfo se acabó. Y que por lo tanto, a partir del 1 de enero, el 500.000 de personas que están trabajando en la cordillera, en el Perú, a lo largo y ancho del Perú, porque están en todo el Perú, se convierten en ilegales. En gente que no tiene derecho a seguir haciendo lo que está haciendo. Y hay quienes piensan que lo que habría que hacer, ya pues métanle el ejército y sáquenlos. Y enfrentar al Perú prácticamente una situación de guerra civil absurda. Absurda, porque no estamos hablando de enemigos del país, estamos hablando de peruanos y peruanas que se sacan la madre cada día para el progreso de sus hijos. Entonces, la discusión que hoy tiene que llevar la Comisión de Energía del Congreso es aprobar el dictamen que tiene que ser llevado al Pleno el día jueves, entiendo. Y esta discusión se arrastra no solo meses, años que se está arrastrando esta discusión. Y obviamente esto comienza por ampliar el plazo de vigencia del Reinfo, porque no puedes mandar a la ilegalidad a 500.000 de personas de un sopapo. Pero evidentemente no basta con ampliar el plazo del Reinfo. Hay que hacer un censo, que es increíble que no se haya hecho hasta ahora. ¿En qué diablos se gastaron la plata estos últimos 12 años? En hacer un censo. ¿Cuántos son los mineros protegidos por el Reinfo? ¿Dónde están? ¿Dónde está su operación? ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, un censo para saber qué es lo que tenemos al frente. Y en segundo lugar, un procedimiento que tiene que ser simplificado para avanzar en que se produzca la formalización de toda esta gente. Donde se presenta el problema más serio, ¿saben dónde es? No donde hay una explotación que no debería haber y que claramente se tiene que prohibir en zonas de protección, eso está claro. O de gente que está haciendo uso de materiales prohibidos, eso ni siquiera debería estar en discusión. Hay gente que está operando sobre zonas que no están concesionadas, es bien fácil resolverlo, se les entrega la concesión y se acabó el pleito. El problema, que es la mayoría de los casos, es gente que está operando sobre concesiones que no son las suyas. Y esto nos lleva al lado de la Sociedad Nacional de Minería, donde están los dueños de las concesiones. Y que deben tener la voluntad, en vez de hacer una campaña millonaria en los medios, agraviando a los Reinfos, acusándolos de delincuentes, que no lo son, que hay algunos delincuentes por ahí, por supuesto, pero la inmensa mayoría no lo son. Y esta gente se siente agraviada con esa campaña, cuando lo que debería hacer la Sociedad de Minería es sentarse con esta gente a buscar un entendimiento. Porque es posible un entendimiento. Por Dios, la mina Poderosa tiene 114.000 hectáreas. ¿Cuántas está explotando esa concesión? ¿1.500? ¿2.000? No puede contratar para que los mineros informales, entre comillas, operen en concertación con ellos y con el Estado. ¿No es posible un acuerdo como los que existían antes, además? ¿Ah? Porque antes existieron. Antes existieron. Porque los padres de quienes hoy conducen la gran minería sabían entenderse con los pequeños mineros. Eran sus aliados, sus hermanos en algunas zonas. Y ese vínculo se ha perdido lamentablemente, pero hay que recuperarlo. Entonces, hoy día por eso es que hay una marcha enorme
el día de ayer y el día han dormido en la puerta del Congreso, y hoy día va a haber miles de mineros del Reinfo en la puerta del Congreso, que es gente que está reclamando algo elemental, su derecho a trabajar, su derecho a tener una fuente de ingresos, su derecho a darle a su familia una vida digna. Y no podemos ser insensibles frente a eso, y los medios de comunicación, como ha ocurrido ayer, no podemos hacer como que esto no está pasando. Esto sí está pasando. Esto está afectando la vida de 500.000 de personas en el Perú. Y tenemos que ser sensibles, atentos y ayudar a que este proceso se resuelva con inteligencia. Insisto, una ampliación razonable del plazo, un censo que es indispensable y procedimientos simplificados para avanzar en el proceso de formalización que tienen que ir de la mano con un acuerdo donde se tienen que sentar tres. El Estado peruano, que es el dueño del mineral por si acaso, se le ha olvidado al ministro Rómulo Mucho, la Sociedad Nacional de Minería y los representantes de los mineros en proceso de formalización. Y un acuerdo es absolutamente posible para beneficio de todos. Nadie va a perder si se logra un acuerdo. Todos van a ganar. Todos van a ganar. Y va a ganar sobre todo el país. Porque lo que vamos a tener es la posibilidad de modernizar estas pequeñas empresas que ya a estas alturas, solo en el caso del oro, están produciendo $4.000 millones al año. Y lo que necesitamos es que ese y más del oro que se explote se haga de manera legal, haya una trazabilidad sobre la legalidad de todo el proceso, paguen impuestos, respeten derechos laborales. Eso es absolutamente posible. ¿Y saben por qué? Porque esta gente quiere hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que voltear todos la mirada hacia lo que pase hoy en el Congreso de la República. Porque está en manos del Congreso de la República, que andan ocupados pues en controlar todas las instituciones, en cambiar las leyes a favor de sí mismos. Bueno, el otro día yo decía, háganse una. Legislen por alguna vez en favor del interés de la gente. En favor del interés de la gente. Es decir, tenemos que salir de esta situación en la que estamos. O sea, los peruanos no podemos vivir en este clima de odio y de confrontación. O sea, tenemos una riqueza extraordinaria de la que todos debemos participar, de la que todos deben beneficiarse. Nadie le está pidiendo que le quiten las concesiones a los señores titulares de las concesiones, porque no, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Lo que se les está diciendo es siéntense en la mesa y busquen un entendimiento con esta gente, que es absolutamente posible. Y juntos pelear con lo que es el agobio para todos, que son los delincuentes. Porque en este contexto se están metiendo delincuentes. Su primera víctima no son las grandes compañías mineras, son los pequeños mineros. Es a ellos a los que primero extorsionan, es a ellos a los que secuestran, son sus operaciones y sus exportaciones las que asaltan, las que son robadas. Es su mineral el que se llevan. Es a su gente a la que matan. Es decir, no son ellos los delincuentes, son las primeras víctimas de los delincuentes. Pero juntos se pueden enfrentar también esta guerra contra la delincuencia, que nos afecta a todos. Yo quiero terminar la introducción al programa del día de hoy con esta invocación. Invocación a la serenidad, pero sobre todo a la responsabilidad. Y eso hoy está en este Congreso, en manos de este Congreso, que está lleno de defectos, pero por, no sé, 24 horas tiene que tratar de sintonizar de alguna manera con el Perú. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.